Bendiciones y shalom, de nuevo aquí saludándolos y como siempre pues compartiendo con ustedes con mucho amor y mucha paciencia esta versión que hemos encontrado que se llama la Sefer Dabar al-Staff, una versión como les he estado diciendo que viene actualizada y adaptada al hebreo. Y ahora mismo estamos leyendo en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, el libro de los Hechos, o como se conoce, Maasei HaShelikim. Entonces vamos a leer en el capítulo 8. Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso, gracias por tus misericordia, gracias por ser tan bueno, gracias por guiarnos, por protegernos, por cuidarnos, por estar siempre a nuestro lado, por ser nuestra guía, nuestra protección. Guíanos siempre a través de tu Ruach, que seas tú dirigiendo este momento, esta lectura, todo lo que estamos leyendo y aprendiendo a través de tu palabra, que seas tú siempre guiándonos en el nombre que sobre todo nombre ponemos esta lectura, Yeshua HaMashiach, amén, amén. Dice así el capítulo 8. Y Shaul, y aquí aparece el apóstol Shaul, que estuvo cuando murió Esteban, lo vimos en el capítulo pasado. Aquí ya lo vemos, ya empieza a presentarse Shaul. Y Shaul estaba en medio de los que consintieron en su muerte, la muerte de Esteban o Sefanjah. Y en ese día se levantó una gran persecución sobre la Kehilá. Kehilá es la congregación o la comunidad en Jerusalén. Y ellos todos fueron esparcidos en las ciudades de Yehudá y de Shomrón. Esto es Judá y Samaria, excepto los Shelichim, los enviados. Nota, aquí hay una nota que hacen. Shaul era un joven en el tiempo de la muerte de Sefanjah, de Esteban. Él laboraba en cuidar las pertenencias de los que eran condenados a muerte. Y hombres temerosos de Elohim levantaron a Sefanjah, a Esteban, y lo sepultaron y se lamentaron ellos grandemente. Otra nota, en el verso 3, Shaul ya era un hombre, ya habían pasado muchos años desde la muerte de Esteban. Y Shaul se dispuso a destruir la Kehilot, es decir, las congregaciones. Kehilot es en plural, congregaciones. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba para ser puestos en prisión. Pero los dispersos pasaban por la tierra anunciando la Dabar. Ahora bien, Filipos descendió a una ciudad en Samaria, en Shomrón, y les estaba proclamando al Mashiach. Y las multitudes prestaban cuidadosa atención a lo que Filipos decía. Veían y oían las señales que él hacía, porque mucha gente que tenía espíritus impuros, dando alaridos, eran expulsados de ellos. También muchos paralíticos y tullidos estaban siendo sanados, y había gran gozo en la ciudad. Y un hombre llamado Shimeón había estado en la ciudad, practicaba la magia y asombrando al pueblo en Samaria, declarando que grande era él, y todos le escuchaban, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: poder de Elohim y fortaleza, y le escuchaban a él, porque por un largo tiempo los tenía asombrados con su magia. Pero cuando creyeron que Filipos anunciaba las besoras, las buenas noticias, las buenas nuevas del Malhut Elohim, el reino de Elohim, y el nombre de Yeshua HaMashiach, eran sumergidos hombres y mujeres, y creyó Shimeón también. Y cuando fue sumergido, se unió a Filipos y se asombró al ver las señales y prodigios, hechos grandes milagros, y se asombraban. Se asombraba este hombre, ¿no? Shimeón. Y escucharon los Shelichim, los enviados en Jerusalén, que había recibido en Samaria la palabra de Adonai, Yod-Hei Vah-Hei, y enviaron ellos a Kefa y a Yohanan, quienes cuando descendieron oraron por ellos para que pudiera recibir el Ruach HaKodesh, porque hasta ese momento no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido sumergidos en el nombre del Adón Yeshua, y les pusieron las manos a ellos y recibieron el Ruach HaKodesh. Y cuando vio Shimeón que el Ruach era dado
Cuando Lechelijim ponía en sus manos, les ofreció a ellos plata, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera que le imponga mis manos reciba el Ruach HaKodesh. Pero Kefa le dijo: tu plata sea a ti para destrucción, a causa de que has pensado obtener por medio por precio el don de Elohim. Tú no tienes parte alguna en este asunto, porque tu corazón no es yashar, es decir, no es recto, derecho, delante de Hashem. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad de tu corazón y ruega a Elohim, quizás te perdone ese pensamiento de tu corazón, porque veo que ha caído en manos de amargura tu cabeza y en grilletes de maldad. Y respondió Shimeón diciendo: oren por mí a Hashem, para que ninguna de las palabras que yo he hablado vengan sobre mí. Entonces, después de haber testificado y de hablar la palabra de Yahweh, regresé a Jerusalén y proclamé las Besorá en muchos poblados de Samaria. Y habló el Malach, el mensajero de Adonai, le dijo a Filipos diciendo: levántate y ve al sur, al Negev, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el Arabá, valle en el desierto es ese. Y se levantó y fue, y he aquí un hombre etíope de Cus, esto es un cusita, que es uno de piel oscura, dice, Saris, eunuco, oficial ministro a cargo de Cus, de Etiopía, un griego, Candace, reina de Cus, que estaba sobre todo su tesoro, había venido a Jerusalén a adorar. Y sucedió cuando él estaba de regreso, sentado en su carruaje, leyendo el Sefer Yesayahu Hanabim, el libro del profeta Isaías, y le dijo el Ruach a Filipos, Felipe, ¿no? A y quédate cerca de él. O sea, acércate a y quédate cerca de él, del cusita. Y corrió Filipos y se acercó y lo escuchó a él leyendo el Sefer Yesayahu Hanabí, y le preguntó: ¿entiendes lo que está leyendo? Le dijo: ¿cómo podré si no hay nadie que me enseñe? Y pidió a Filipos subir y sentarse junto a él. Y este era el escrito que estaba leyendo. Angustiado y afligido, él no abrió su boca. Como un cordero al matadero él fue llevado, y como una oveja ante sus esquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue tomado. Y su generación, ¿quién la declarará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, por las transgresiones de mi pueblo él fue azotado. Esto es Yesayahu 53 del 7 y 8. Y respondió el eunuco, el cusita, y dijo a Filipos: te pregunto a ti, ¿de quién el profeta habla de esto? ¿Acerca de sí mismo o está hablando de otro? Entonces abrió Filipos su boca, y comenzando por los escritos, y le proclamó a él a Yeshua. Y aconteció que cuando iban por el camino, llegaron a un lugar de aguas, y dijo el eunuco, lleno de emuná, de confianza: ¿hay alguna razón por la cual no pueda ser sumergido? O sea, es decir, hacer la tevilá. Y le respondió a Filipos: si crees con todo tu corazón. Y él respondió: si crees tú con todo tu corazón, puedes hacerlo. Y él respondió diciendo: yo creo que Yeshua HaMashiach, hijo de Elohim, es. Y ordenó que detuvieran el carruaje, y ambos, Filipos y Saris, llenos de emuná, de confianza, bajaron a las aguas, y Filipos los sumergió. Cuando salieron de las aguas, el Ruach de Adonai levantó a Filipos, y el eunuco no le vio más, y continuó su camino lleno de sinjat, de gozo. Y Filipos fue encontrado en Ashdod, y continuó proclamando las Besorá en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Hasta aquí es este capítulo 8. Bueno, ¿qué podemos decir? Esto está muy claro. Aquí hay varios acontecimientos. Primero, pues, habla de que están en Samaria, en un lugar que para ellos, los samaritanos, eran prácticamente, si ustedes entienden la cultura
hebrea, digámoslo así, para ellos eran enemigos, porque acuérdense que cuando se hizo la división del reino del norte y del sur, pues la capital fue Samaria, Shomrom, esta ciudad que se menciona aquí. Este Shomrom es lo que conocemos como Samaria. Entonces esta es la capital del norte. Y Judá venía siendo, Yehudá venía siendo la capital de el sur, que fue donde quedaron las tribus de Jerusalén. Entonces Jerusalén, que está aquí, Jerusalén es parte de Judá, y Samaria viene siendo el norte, donde estaban, ellos lo tomaban como prácticamente los enemigos. Por eso Yeshua dijo primero en Judá, en Judea, luego en Samaria y después en todas las naciones. Y vean que aquí, pues al final de este relato encontramos a Felipe yendo al desierto el Espíritu lo lleva al desierto y él se encuentra con este hombre de Cus, de los cusitas. Era el reino de Cus. Entonces, esta historia que está aquí al principio, hay un tal Simeón. Simón, era digámoslo así, hoy en día se conoce como uno de estos que practican la hechicería, la brujería. Y este hombre dice que recibió a Yeshua. Esta historia a mí siempre me ha llamado la atención porque dice que él recibió a Yeshua y confesó y hizo la Tevilá. Fueron sumergidos en el nombre del Adón Yeshua, ¿verdad? Y le pusieron las manos. Entonces cuando él vio esto, porque él se bautizó, mire que hay gente que, si ustedes ven, eso sucede muy, muy común, ¿no? Hay personas que se entregan, dicen, sí, ahora me entregué, me acepto, entrego a Yeshua, quiero seguirle, quiero servirle, acepto que Yeshua es el Mesías, es nuestro Mashiach, el Rey. Pero viene esta parte, que después viene lo que aquí se dan cuenta de la verdad. Entonces aquí la falsedad de él era esta, que cuando él vio que ellos ponían las manos sobre las personas, el Ruach HaKodesh descendía y entraban ellos y hacían milagros, y bueno, pasaba lo que pasaba. Y él se dio cuenta de esto, entonces les dijo que les vendiera, que cuánto tenía que pagar él para que eso pudiera pasar, para que le dieran este poder. O sea, él creía que ese poder iba a venir con eso, y Pedro lo reprendió y le dijo que se arrepintiera, pero vea que el hombre sí le dijo que oraran para que no sucediera nada de eso. Él dice que les pidió que oraran, que les pidió que les dijera que no sucediera nunca nada de lo que ellos, Pedro dijo que le iba a suceder. Entonces Adonai pues puede perdonar, sí, claro que sí, él perdona, él tiene esa gracia. Pero aquí, allí, bueno, luego que pasa esta historia, vemos a este hombre, ¿verdad? Que viene, dice que iba, imagínense, en Gaza, esto es Asá. Dice, camino descendía de Jerusalén a Gaza. Acuérdense que hoy todavía existe ahí donde están los filisteos, que son estos que se conocen hoy en día como los que están cerca de Jerusalén, que están con problemas con ellos ahorita mismo. Hay guerras todavía con Gaza. Y estos son los que antes se conocían como filisteos, pero hoy se llaman, hoy tienen un nombre diferente, ¿verdad? Hoy en día, y se conocen como los palestinos hoy en día. Entonces vemos que él iba camino acá, y el Espíritu, dice, el Ruach HaKodesh lo lleva al desierto, mire, al Arabá. Arabá, cuando dice Arabá, es desierto. Y se levantó y fue, y aquí un hombre de Cus, un cusita, esto es lo que se conoce como un etíope, de piel oscura. Saris, dice, eunuco, un eunuco. El eunuco era el que se dedicaba a trabajar con el palacio de los reyes. Entonces él era uno de los encargados del palacio, porque aquí dice un ministro a cargo de Etiopía, en griego, ¿verdad? Candace, reina de Cus. Esta era la reina Candace, la que estaba aquí, ¿no? Entonces dice que este hombre, pues el Espíritu llevó a este Filipos, que
se acercara al carro y él escuchó que le estaba leyendo a Isaías. Y el profeta Isaías está hablando en el 53, capítulo 53, aquí está Isaías 53, 7, 8. Si lo pueden leer, le invito a que lo lean para que vean que aquí las interpretaciones rabínicas dicen que cuando habla del siervo sufriente que está leyendo él aquí, acá, ellos creen que se refiere a Israel como la nación, que son un siervo sufriente, pero no. Aquí se refiere a una persona, por eso le está diciendo, ¿a quién se refiere? ¿A sí mismo o a otro? Dice, acerca de sí mismo o está hablando de otro. Y él dice que empezó a hablarle, Felipe empezó a hablarle desde el principio, o sea, empezó a proclamar dice, comenzando por los escritos, los ketubim. Esto yo quiero que usted lo subraye, lo marque, lo ponga en grande, lo escriba. Esto fue con lo que él comenzó. Y si ustedes recuerdan la muerte de Esteban, en el capítulo anterior, él hizo lo mismo. Él comenzó hablando desde los escritos, desde el principio, desde que Adonai sacó al pueblo de Egipto. Y aquí él está usando todos los escritos. El camino era largo, iban a Gaza, al desierto. Así que el camino fue largo y él lo invitó a subirse al carro y hablar con él. Así que fueron muchas horas que estuvo hablando y le dio tiempo de hablar desde los escritos. Y obviamente este hombre conocía los escritos. Los escritos quiere decir la Torá, el Tanaj, el Torá, los profetas y los Tejilín y los Ketubín. Entonces estos Ketubín, estos escritos son los que utilizó Felipe para comenzar y luego proclamar a Yeshua. Entonces, ¿eso qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir aquí? Hay una pista. Esto es una pista, mi hermano. Esto es una pista que nos dejan los escritos acá, que esto se comienza. Entonces, nosotros no queremos estudiar esto, pero sí queremos proclamar a Yeshua, pero no sabemos nada de esto. Entonces, ¿cómo sabremos de quién hablaba aquí? Ah, sí, porque el pastor o porque el profeta o porque mi líder religioso dijo que ese era Jesús, Yeshua, sí. Pero, ¿está usted seguro? ¿Está usted confiado? Si se le aparece un rabino a usted y le dice otra cosa diferente, usted puede tambalear, puede de pronto ver otra cosa diferente y le pueden hacer ver otra cosa, darle otra interpretación. Así que, ¿cómo ustedes saben que este es Yeshua? Entonces vea que aquí utilizó los escritos para proclamar a Yeshua. Y dice que en el camino llegaron a un lugar donde había agua y pues ya bueno, ya sabemos que fue sumergido, le hizo la tevilá, Felipe, y así ocurrió en esta pequeña historia. Y salieron de las aguas y dice que el Ruach de Yud-Het Bajel levantó a Felipe y lo llevó ahora, Felipe lo llevó a este lugar que se llama Ashdod y continuó proclamando las Besorá. Llévense esto, mi hermano. Entonces, amigos que están escuchando, ustedes deben estudiar la Torá, deben estudiar Torá para poder proclamar esta Besorá, estas buenas noticias que la Torá reflejaba a Yeshua. Y la única forma de que nosotros podamos, Yeshua, ya leímos los evangelios y leímos que Yeshua le dijo que tienen que volverse al Padre, que si me aman, guarden los mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos? Obviamente en la Torá. Y así es como Yeshua nos presenta todo eso, la Torá que da vida. Hay muchas cosas que él dijo al respecto a eso. Yo no vine a abrogar la Torá, sino a cumplirla, a confirmarla. Y aquí nos damos cuenta de que si Felipe y si los apóstoles no conocieran la Torá, ¿cómo podrían ellos creer y proclamar las Besorá, las buenas noticias de Adonai, de Yud-Het Bajei? Así que les invito, mis hermanos, a que estudien en este canal. Estamos compartiendo todos los sábados de Shabbat en Shabbat. Cada sábado estamos estudiando la Torá y estamos compartiendo una parashá, la que corresponde cada sábado. Entonces le invito a que entren al canal los sábados y puedan escuchar también y compartir, comparar en sus versiones para que aprendan y así poder nosotros proclamar qué es lo que el Mesías realmente nos quiso enseñar y qué fue lo que nos quiso enseñar el Eterno a través de su Torá, del Tanaj, de lo que conocen como el Antiguo Testamento, y por qué el Nuevo Testamento tiene que ver con el Antiguo y
que cumplió Yeshua en todo esto. Entonces es la única manera de poder aprender y entender. Así que allí les dejo, mis hermanos y amigos que están escuchando. Les mando un abrazo, saludos y shalom. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, nuestro Padre eterno, Abba Yahweh. Gracias por todo, Padre. Gracias por tus palabras. Gracias, Adonai. Gracias por siempre ser nuestro guía, nuestra lumbrera, ese que siempre nos guía a través de tu palabra. Gracias por este tiempo, por este momento que nos permites comprender y estudiar tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, por el Brit Hadashah, el pacto que renovaste, Padre, por habernos aceptado nosotros a pesar de todo lo que habíamos hecho, Padre. Guíanos siempre a la verdad, guíanos siempre al camino correcto, al camino de la rectitud, y ponemos todo en nuestras vidas en el nombre que sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.